hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Lombana, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos los que se conectan al servicio vespertino. Quisiera comenzar con una corta oración para exponer la palabra. Señor, gracias te doy, mi Dios, por esta tarde, por este tiempo maravilloso en el que podemos estar en tu presencia, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Tu palabra es pan de vida para nosotros, Señor, para todo el que la escucha. Abre nuestros sentidos, Señor, espirituales y físicos también, para que podamos oír tu palabra, entenderla y aplicarla en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por mi iglesia Caracas Este, gracias por mis hermanos, los que pueden conectarse ahora, los que lo harán después, Señor. Bendice esta palabra en nuestros corazones, Señor. Somos tu iglesia, somos parte de tu cuerpo, Señor. Y eso es maravilloso, Señor, es grandioso. Tú cuidas de tu cuerpo, Señor, tú cuidas de tu iglesia. Y esta palabra vivifica nuestros corazones, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, quiero invitarle a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 26. Si quieren pueden leerla en sus casas, seguir la lectura o escuchar la lectura que yo voy a hacer. Yo tomé la nueva versión internacional. Me gusta esta versión, pero paralelamente a esta versión pues también leí las otras versiones, pero voy a leerla en este momento. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de esto, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad, todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Voy a comenzar mencionando que en estos versos Pablo le hace varias exhortaciones a Timoteo, pero lo hace con muchísimo amor y a través de consejos muy prácticos, y la meta de Pablo era que Timoteo se mantuviera fiel a la palabra y que sea un siervo útil para el Evangelio. Pablo utiliza varias ilustraciones y estas ilustraciones nos ayudarán a entender mejor. Vamos a comenzar. Pablo presenta al creyente de tres maneras: como un obrero, como un instrumento y como un siervo. Como un obrero. Comienza
en el capítulo 2, en los versos del 14 al 19. Y dice, como un obrero deberá tratar la verdad con rectitud frente a las falsas enseñanzas, evitando contender sobre palabras, porque esto conduce a la impiedad, sino por el contrario tendrá que dar ejemplo del uso correcto de la palabra de verdad. Pablo comienza estas exhortaciones con no dejes de recordarles esto. Qué importante es y será que siempre estemos recordando las verdades de las Escrituras. Josué nos los dice en el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El apóstol Pedro también nos decía, y nos dice en 2 de Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y Pablo le repite lo mismo a Filipenses, diciéndole, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Qué hermoso, hermano. Ahora bien, ¿qué era lo que Timoteo debía recordarles? Vamos a ver, en esa misma carta, en la segunda de Timoteo, pero en el capítulo 1, el apóstol le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En el capítulo 2.2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y en el 3.10 le vuelve a decir, pero tú has seguido mi doctrina. Entonces, Timoteo debía recordarles todas las enseñanzas que ya había recibido del apóstol Pablo, ya que estas enseñanzas eran sanas y producían sanidad, eran y son un antídoto que lo mantendrían sano y lo protegerían de las falsas doctrinas, que por cierto, mis hermanos, son bien contagiosas y destructivas. Cabe destacar que Pablo expresa que estas exhortaciones se harían delante del Señor, con Dios como testigo. Pablo nos recuerda que Dios es testigo de todo lo que oímos y decimos, y también un día seremos llamados a rendir cuenta ante Él de la forma en la que hemos desarrollado nuestro ministerio y hemos llevado nuestra vida. En el mismo verso 14 dice, que eviten las discusiones inútiles. Vamos a comenzar a ir desgranando cada verso de esta enseñanza. En la primera carta de Pablo, que le escribió a Timoteo, ya él había tratado este mismo asunto, evitar discusiones inútiles. Al parecer, habían algunos maestros o miembros de la iglesia que se habían apartado de la verdad y que se habían desviado a una vana palabrería. No entendían ni lo que hablaban y se creían doctores, siempre peleando y provocando disputas inútiles. Pablo las llama fábulas y genealogías interminables, fábulas profanas y de viejas. Esto causa perdición a los oyentes, dice el texto 14. El obrero del Señor, o sea, usted y yo, mi hermano, no debemos dejarnos enredar en discusiones vacías y carentes de propósito. Allá afuera hay un mundo que se está perdiendo sin Cristo. Vamos a enfocarnos, vamos a dedicarnos a llevarles la palabra de verdad a ellos, a salir de nuestra iglesia y llevarles la palabra de verdad. El versículo 15 nos dice, procura, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Vamos a escuchar a diario, y escuchemos a diario a los hombres, vanos y deseosos de exhibirse, de presumir de mucho conocimiento. A veces yo prendo la radio o veo programas en donde puedo escuchar cómo
predicadores, apóstoles, maestros, están simplemente exhibiéndose, buscando el aplauso humano, presumiendo del mucho conocimiento. Pablo le dice a Timoteo, evita esto y debe procurar la aprobación de Dios, que es la que al final nos importa. Porque realmente, mi hermano, nosotros no estamos buscando la aprobación del hombre, el aplauso del hombre. Lo que queremos es que cuando el Señor nos examine, no haya nada indigno en nuestras vidas que nos avergüence. El apóstol menciona frecuentemente esto en sus cartas, usar bien la palabra de verdad, trazar con precisión. El obrero aprobado por Dios no distorsiona la palabra del Señor, no la adultera, no la contamina, no la cambia, la interpreta y la aplica correctamente. Pero para esto, mis hermanos, se requiere de estudio, de oración, de sacrificio, de esfuerzo. Esto demanda un gran precio, que nosotros podamos realmente prepararnos y ser aprobados por el Señor. El verso 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Se trata de palabras vacías. Profanas palabras son palabras vacías, sin provecho para el que las escucha. Y profanas porque, imagínense, no son santas. Peor el daño que hacen. El obrero debe evitar estas cosas y a estas personas. No caigamos en el error ni en la tentación de engancharnos a combatir estas enseñanzas. Encontramos una ilustración de este principio en los tiempos en que Eliseo estaba con otros profetas. En una ocasión prepararon una olla grande con potaje y uno de los profetas cogió unas hierbas que no conocía y las echó en la olla. Cuando los profetas probaron el guisado, gritaron a Eliseo, «¡Varón de Dios, hay muerte en la olla!» Y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo esparció harina en la olla y ya se pudo comer. Esta es una ilustración bien interesante porque de la misma manera nos encontramos en muchas situaciones en las que otros han introducido cosas que no se corresponden con la sana doctrina que encontramos en la palabra del Señor. Y la mejor manera, hermanos, de combatir el error es enseñando la verdad. Es importante evitar el error porque tiene un terrible efecto destructor en nuestras vidas y en la congregación. El error doctrinal genera una conducta pecaminosa. El verso 17 dice, su palabra carcomerá como gangrena. Pablo compara las falsas doctrinas con una enfermedad mortal que se extiende rápidamente por todo el cuerpo y produce la muerte. Es algo así como una metástasis. Contamina todo, mis hermanos. Los falsos profetas causaron mucho daño en el antiguo Israel y hoy en día abundan en las iglesias. Los podemos ver a granel y son usados por Satanás para destruir la verdad de Dios. Pero la única forma con la que nosotros podemos combatir el error es enseñando la palabra. Había un hombre que trabajaba en el banco, que tenía muchos años trabajando en un banco, y él decía que él tenía muchos años por los que por sus manos pasaban billetes, y él no necesitaba conocer los billetes falsos. Él lo único que necesitaba es conocer los verdaderos, y apenas un falso pasaba por sus manos, él lo detectaba. Entonces, conociendo la verdad de la palabra, vamos a detectar y a combatir el error. El objetivo de Pablo era animar a Timoteo a mantenerse firme en la verdad del Evangelio y a transmitir esto a otros para que a su vez ellos hagan lo mismo. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Damos gracias por nuestros pastores, por el llamado que un día puso en el corazón de nuestro pastor Wayne, que desde este país, los Estados Unidos y México también, porque estaba él allá, Dios lo llevó a Venezuela y nos llevó la palabra del Evangelio, la palabra de verdad. Y esa palabra hoy por hoy permanece en nuestros corazones. Y luego ese llamado que el Señor dio a nuestros otros pastores, a nuestro pastor Timoteo, a nuestro pastor Asdrúbal, nuestro pastor Félix,
nuestro pastor Charles, nuestro pastor Marcos, nuestro pastor David Contreras y muchos otros que hoy tal vez no están en nuestra iglesia, pero que por largos años nos han enseñado la palabra de verdad. Gloria a Dios, han sido idóneos y han sido enseñados por Dios. Y así a su vez ellos nos han enseñado a nosotros. En el mismo verso 17 tenemos un ejemplo de Himeneo y Fileto. Ellos fueron unos maestros que se desviaron de la verdad y Pablo los pone en evidencia. Advierte a la congregación antes que traigan una ruina o catástrofe. En la primera carta dice que Pablo se los entregó a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. El error de ellos era sobre la resurrección futura. Ellos afirmaban que ya este evento se había realizado y eso trastornaba la fe de muchos. Estas situaciones pueden traer confusión y tristeza en las iglesias y muchas veces hasta división, pero nos dice la palabra que el fundamento de Dios está firme. Por eso, mis hermanos, es muy importante, esto es para los pastores, los maestros, los que han sido llamados a enseñar, que cimentemos la fe sobre la verdad revelada y no sobre las personas. El hombre nos puede defraudar, pero Dios jamás nos defraudará. El verso 19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Hay dos aspectos en esto. El aspecto espiritual, y es que Dios conoce a los que son suyos. Los hombres pueden ser engañados y pueden engañar por apariencias externas, pero a Dios nadie lo engaña. Él conoce lo profundo del corazón. Y el aspecto humano es que el Señor nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hemos sido llamados, mis hermanos, a tener una nueva vida en Cristo. Y el que tiene una nueva vida en Cristo se apartará de iniquidad, se apartará de falsas doctrinas, de engaños y se caracterizará por la santidad. También el Señor nos llama como un instrumento. Nos dice en este capítulo, nos dice que somos instrumentos, del verso 20 al 22. Y dice que deberá apartarse de la iniquidad y limpiarse de ella para ser un instrumento útil para el Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a limpiar nuestras vidas, a purificarnos, a apartarnos de la iniquidad y de todo cuanto al Señor no agrada. Pablo alienta a Timoteo a que se aparte del mal y así pueda ser útil al Señor. Pero para ello usa una ilustración que me gusta mucho. Habla de una casa grande en donde hay variedad de utensilios. Utensilios de oro, de plata, de madera, de barro. Habla de diferentes materiales. Unos han sido destinados para usos honrosos y otros para usos viles. Esto puede encajar muy bien con una iglesia en donde hay creyentes, pero hay diferencias notorias entre ellos. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda la buena obra. Según esta enseñanza, si un creyente se limpia de las impurezas del mundo y se aparta de falsas doctrinas, será un instrumento útil en las manos del Señor. Debemos procurar nosotros ser utensilios o instrumentos de honra. Ese es nuestro mayor y más glorioso anhelo. El creyente debe filtrar o examinar a la luz de la palabra todo lo que llega a sus ojos, a sus oídos, a sus pensamientos, para que la impureza no contamine su corazón. Seríamos muy ingenuos, hermanos, pensar que como creyentes estamos inmunes al mal. Debemos limpiarnos constantemente de todo lo que no agrada al Señor y a su vez llenarnos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da de su paz, estará con ustedes siempre. El versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Hasta ahora Pablo había tratado situaciones externas que Timoteo debía evitar. Pero ahora Pablo le refiere a la contaminación que se encuentra dentro del corazón, pasiones juveniles. No olvidemos que la verdadera santidad viene del corazón, del interior del hombre. Timoteo debía huir de las pasiones juveniles.
Timoteo aún era joven, se calcula que tenía unos 40 años de edad en esa época. ¿A qué se refiere con pasiones juveniles? ¿Será solamente deseos sexuales? No creo, mis hermanos, aunque no los deja por fuera. Son pasiones propias de la juventud, como por ejemplo actitudes temperamentales, intolerancia, tendencia a discutirlo todo, rebeldía, orgullo, prejuicios, ambición, ego, enojo, deseos de sobresalir, codicia de dinero, impaciencia, etc. Todo esto es un obstáculo, impide que Dios establezca su carácter santo en nosotros. El verso 22 dice, y sigue la justicia, la fe y el amor. Huye de las pasiones, pero sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Por su lado, huimos de unas cosas, de unas conductas, pero tenemos que llenar nuestros corazones y vivir de otra forma. La justicia, hablamos de la rectitud moral y ese carácter de nuestra conducta, que sea recta. La fe, confianza sincera en Dios, dependencia total de Él. Amor es más que un sentimiento, se requiere de hechos, de actitudes. Es el amor a Dios, a nuestros hermanos, a nuestra familia, al mundo, al pecador. La paz es esa armonía que hay en el corazón con el prójimo, no contencioso, dice el Señor. El verso 22 dice, y con los de corazón limpio que invocan al Señor. La comunión con otros creyentes que viven en santidad delante del Señor será un estímulo y una protección para nosotros. La comunión con otros creyentes nos edifica, nos ayuda a crecer. Debemos elegir muy bien nuestras amistades, la gente con las que convivimos, con las que estamos. El cristiano no puede ser una persona aislada. El desarrollo adecuado puede darse dentro del cuerpo de Cristo. De hecho es así, el Señor nos ha llamado a ser partes de un cuerpo y debemos desarrollarnos como parte, como miembros todos de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Escuchando la enseñanza que dio nuestra hermanita, mi sobrina Raquel, en el ayuno, me gocé mucho porque ella refería que en su lucha por la oración, en su capacidad de orar con constancia, de disciplinarse, ella dice que confesó esto al Señor y buscó ayuda entre sus amigas, sus hermanas, que son parte del cuerpo de Cristo, y así debe ser, mis hermanos. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Vamos a ver la última parte, que es como siervo. Ahí se menciona en el 23 al 26. Dice que el siervo deberá desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en el error. No tengas nada que ver con discusiones necias. Pablo vuelve a exhortar a Timoteo a que deseche las cuestiones necias y sin sentido. ¿Por qué? Porque terminan en pleitos, en contiendas. Vuelve a tratar este tema porque Pablo busca abundar más y más en Timoteo, en esa actitud que el siervo debe tener frente a los que están en el error. El 23 dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. No caigamos en la tentación de controversias. Pablo las llama necias porque no son instructivas y más bien traen contienda. El siervo del Señor, nosotros no debemos ser contenciosos, por el contrario, debemos aprender a discernir entre aquellas cuestiones que solo generan contiendas infructuosas y las que realmente sirven para edificación. Vale aclarar que Pablo no está diciendo, mis hermanos, que el siervo de Dios no deba estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que la demande, razón de la esperanza que hay en él. Pablo hizo esto muchas veces en su ministerio, pero el verso 24 nos dice, enseña y corrige con amabilidad. El siervo del Señor contiende ardientemente por la fe, pero no buscando luchas ni debates innecesarios, enseñando y corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. El siervo no debe ser orgulloso ni jactancioso, debe ser humilde y amable, no debe ser áspero ni irritable, no debe ser sarcástico ni burlón, debe ser una persona con la que se pueda conversar. Y su objetivo, el objetivo del siervo, mis hermanos, es instruir, no ganar una discusión. Debe corregir el error
con cierta dureza y autoridad cuando sea necesario. No se trata de ceder ante el engaño. Debe ser apto para enseñar, conocer bien la palabra, pero también debe ser sufrido ante el menosprecio. El verso 24 nos dice, esperar que Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El siervo del Señor debe procurar ganar las almas. Esa debe ser nuestra meta, predicar y ganarnos las almas para el Señor. Pero esto no siempre es así. Por eso llegamos a ese texto que dice, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento y les recibe en virtud de ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Pero el hombre se ha apartado de la verdad y se ha entregado al error y no quiere ser corregido por la palabra. De esta forma, con esta actitud, es difícil que lleguen al arrepentimiento. El arrepentimiento sincero para con Dios es la única manera de escapar del lazo del diablo, en la que los hombres están cautivos a su voluntad. El término escapar en la lengua original tiene el sentido de despertar, volver a estar sobrio. Esto trajo a mi memoria el hijo pródigo, porque refiere a este mismo término cuando dice volver en sí. Estas personas viven en el error y piensan que están en lo correcto. Sus sentidos están confusos, sus conciencias están paralizadas, son insensibles a la voluntad de Dios, al llamado de Dios. Ellos creen que están felices y libres haciendo lo que ellos quieren, sin darse cuenta, mis hermanos, que el diablo los tiene engañados y que son presa de él. Si se arrepintieran, podrían ver lo espantoso de su estado. Hermanos, quiero concluir leyendo cómo Pablo ve esta liberación. En Efesios 2, capítulo 2, del verso 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, concluyo, que el Señor les bendiga. Procuremos pues con diligencia presentarnos a nuestro Dios aprobados, como obreros, como siervos, como instrumentos que no tienen de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor les bendiga, les amo mucho, feliz tarde.